El Día Internacional de la Mujer, reconocido en 1975 por la Organización de Naciones Unidas, conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad y en su desarrollo íntegro. El 8 de marzo se conmemora la lucha de aquellas mujeres que a través de la historia se unen y hacen parte de colectivos que trabajan por la igualdad y los derechos laborales, profesionales y académicos. Voy a hacer una contextualización más o menos de 7 años, porque marca un hito histórico, digamos, para las mujeres a nivel internacional, regional y en Guatemala. No debemos olvidar que nosotros, digamos, como país, pues nos vemos afectados por todas esas tendencias a nivel internacional y por ende, pues van afectando nuestro quehacer. En ese sentido, es interesante ver ahora cómo todos estos efectos de cambios socioeconómicos, políticos, han afectado también, digamos, a nuestro país. En ese sentido, también hemos visto que hay posiciones mucho más conservadoras, bueno, en esta sociedad patriarcal, que es una perspectiva que hemos posicionado para hacer el análisis, realmente se han venido como vulnerando los avances de las mujeres en el marco de sus derechos. Y en ese sentido también se ha ido vulnerando la institucionalidad que se ha venido como creando ya hace más de 30 años de lucha de las mujeres a nivel internacional, y esto de una u otra manera pues va permeando y mermando las acciones a favor de las mujeres. ¿En qué ámbito? Específicamente tiene que ver en la creación de mecanismos, políticas públicas, políticas institucionales, la asignación de recursos presupuestarios, que también eso tiene mucho que influir. Y lo otro también que pues va afectando, digamos, las acciones. En este sentido, para nosotras ha sido como también el continuum de la violencia contra las mujeres, porque esto ha generado, digamos, el auge, que si bien ahora las mujeres podemos denunciar a nivel internacional, nos hemos dado cuenta que ese continuum de la violencia contra las mujeres, que consideramos que con el femicidio, pues que era la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, pues realmente era lo último que podíamos esperar. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que prevalecen nuevamente otras formas de violencia, como es la trata de personas, el abuso sexual incesto, embarazos en adolescentes no deseados, que a nivel de Latinoamérica ha sido una problemática social a la cual ahorita se está demandando a los estados parte realmente que tengan una acción más de respuesta, ¿verdad? En cuanto a la atención de servicios también, pero saber cómo se va a hacer esta problemática. Vemos también en esas situaciones, me llamaba mucho la atención cabalmente, cómo esto, a través de estudios latinoamericanos, van evidenciando nuevamente estos dos puntos. Uno, embarazos en niñez y adolescencia. Lo otro que es la trata de personas, que es otra forma también de violencia, de secuestro express y de prostitución también a menores. Tiene que ver con niñez, tiene que ver con adolescencia y con mujeres maduras en su momento. Entonces también como eso ha demandado ahorita que los estados tengan planes, programas y políticas en ese sentido, pero se quedan cortos. Entonces yo creo que a nivel de esa región latinoamericana, en este caso Centroamérica, lastimosamente también, pues vamos llevando como ese primer lugar, lastimosamente negativo en relación a esta problemática, pero se van haciendo como retrocesos. El análisis de estos 8 años, en el caso de Guatemala, ya concretando Guatemala, realmente yo considero que hubo una vulneración de los mecanismos de las mujeres, porque trataron de fusionar toda la institucionalidad, concentrar el recurso, porque como ustedes bien saben, todo este apoyo a nivel de la cooperación internacional para los planes, programas, proyectos y políticas de las mujeres, pues tenemos mucho el apoyo de la cooperación internacional y un poco del Estado guatemalteco. Entonces ha venido vulnerando este proceso, la poca asignación de recursos, también ha habido una debilidad en cuanto a recorte presupuestario, recursos humanos, que de una u otra manera pues limitan el qué hacer del trabajo que teníamos que hacer. Sin embargo, para Guatemala me parece muy importante hacer esta acotación. 2015 considero hace como un respiro a la ciudadanía guatemalteca, pero también uno de alzar la voz, el derecho de expresarse, el derecho de sentir que éramos parte de este país, la mayoría, pues en eso de salir a las plazas,
Me parece que es muy interesante porque se evidencia que se mantiene la organización desde la sociedad civil y específicamente las organizaciones de mujeres que empezaron como a posicionarse más, a demandar más y a alzar la voz, como es que lo decíamos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Hacen que se mantenga ese equilibrio de los derechos adquiridos de las acciones que hemos venido impulsando por más de 30 años en Guatemala a través de grupos, redes, alianzas, coordinaciones entre las mujeres, pero también con la sociedad civil. Eso es muy importante de evidenciar y creo que por eso también van como posicionándose nuevos grupos de mujeres en cuanto a problemáticas que les acontecen a ellas. Específicamente tiene que ver con el sector de mujeres de casa particular, mujeres indígenas también con sus particularidades. La otra también tiene que ver también con la trata de personas, compañeras, digamos, que tienen otra orientación sexual, que tienen este ímpetu de la comunidad LGTBI, que yo creo que es muy importante también ir evidenciando. O sea, lo que nos está promoviendo hoy por hoy es tener un espacio, voz y voto, saber que me siento, que eso es algo muy interesante, a 30 años que hago el análisis también, que las mujeres logramos tener voz y voto y ser ciudadanas guatemaltecas, que antes pues no se nos consideraba así. Entonces ahora sí somos, sabemos que tenemos una responsabilidad, sabemos que a través de la organización podemos como proponer diferentes acciones. Antes pues este rol lo venía jugando los partidos políticos, sin embargo pues esto se ha ido deteriorando. Pero las mujeres hemos buscado como esos espacios y alternativas. Algo muy importante también hoy por hoy, en este contexto, este año, tiene que ver mucho también con la participación política de las mujeres. Es muy interesante también ver ahorita el auge, el liderazgo a nivel nacional de las mujeres, de lo local, regional y departamental, que es muy interesante. O sea, las mujeres ahorita tenemos voz, se nos está invitando a diversas mujeres a participar en esta contienda electoral. Decir que sin embargo somos el 50% de la población es el voto femenino que en alguna medida, lastimosamente que hacíamos el análisis, no es un voto muy consciente, pero el voto femenino también marca la diferencia en los procesos eleccionarios. Yo creo que esto es muy importante también. Pero a la par de ello también tenemos otro fenómeno. La participación política de las mujeres va aunado a lo que es la violencia política. Muchas veces la mayoría de compañeras, lideresas que desean participar, se ven en condiciones de que la pareja, el amigo, la familia a veces pues coaccionan para mermarle su participación. Otra cuestión es la violencia que vivimos también, el acoso callejero, las violaciones en la calle, que no llegue muy tarde, que no participe, otros factores que yo creo que es muy importante tomar en cuenta. Sin embargo, pues la coyuntura nos presenta ahorita este escenario que yo creo que es muy oportuno para las mujeres, que podamos mantener en este caso pues ese liderazgo para ser ciudadanas con voz y voto y poder mantener en alguna medida ese liderazgo a nivel nacional, que yo creo que eso es muy importante y que es necesario fortalecerlo. El otro punto yo creo que es muy interesante, que el grupo de jóvenes también, la mayoría en este país que tiene un alto índice también de participación, hoy por hoy también está mucho más organizado a través de organizaciones, pero también en el sector estudiantil, que yo creo que también otro espacio clave que tienen es a nivel comunitario. Entonces yo creo que ahorita tanto los y las jóvenes también quieren tener su voz y voto, están tratando de tender puentes con las personas adultas, con las mujeres, con pueblos indígenas, para compartir esa convivencia. Yo creo que ahorita es una coyuntura muy idónea realmente para fortalecer los derechos humanos. Todavía nos falta, pero yo creo que estos avances que hoy por hoy hemos tenido realmente nos permite un respiro, una esperanza, yo creo que más que todo esperanza, de que realmente podemos lograr una Guatemala mejor. Yo voy a las ferias, a veces me quedo con 15 días ahí, porque no aguanto más. Con 15 días, mientras que yo hago unos 800 que sale, yo me vengo. No necesito mucho. Pero hay unos que se quedan feria por feria, yo no. Si oigo ahorita que hay feria en Chiquimula, yo me voy por 15 días. Casi la que trabaja más acá en Livingston es la mujer, señor. El hombre, no es raro el hombre que trabaje acá. La que más trabaja es la mujer. Cuando hablamos nosotros de la igualdad, por supuesto que hacemos referencia
a esas diferencias biológicas de hombres y mujeres. No estamos buscando en algún momento un revanchismo, no estamos buscando en algún momento el tomar el sartén por el mango, no, estamos hablando de esa igualdad de oportunidades reales en el día a día. Estamos hablando de esa igualdad de oportunidades, de poder desempeñar los mismos trabajos y tener el derecho de tener el goce del mismo salario, de poder tener en casa esa distribución equitativa del trabajo doméstico. Esto me lleva a recordar a un famoso psicólogo estadounidense que lo abordaron en un supermercado, que él iba con su carretilla y con su hijo en brazos y todas las mujeres le tomaban fotos y él decía, no me elogien por lo que estoy haciendo, porque no es una colaboración la que yo estoy haciendo, porque es mi total responsabilidad. El patrimonio familiar es responsabilidad de hombres y mujeres que decidieron con conciencia desarrollar una vida en común, que decidieron de manera consciente y responsable tener un proyecto de vida y por ende procrear hijos. Y eso es parte de esa corresponsabilidad. Y esto también nos lleva a las reflexiones cuando hemos desarrollado actividades de reflexión en materia de derechos humanos, en donde vemos que se evade el hecho de cuidar a los demás, se evade el hecho de atender a los demás, el hecho de desarrollar esa labor doméstica. Esas igualdades son las que estamos propiciando dentro de la vivencia de los derechos humanos. Porque si bien es cierto en la ley se establece esa igualdad ante la ley, esa igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, buscamos que esta igualdad se dé en donde más mujeres puedan tener la oportunidad de tener acceso a la educación, en donde más mujeres puedan tener la oportunidad de la permanencia en ese sistema educativo, en donde no se priorice estas escasas oportunidades para los caballeros, para los hombres, para los niños, por el hecho de decir, la mujer debe estar en casa, la mujer debe saber cocinar, la mujer debe de planchar nítidamente. Sabemos que son actividades que por la práctica la pueden desarrollar hombres y mujeres, pero también la historia nos ha dado la oportunidad de ver por qué es importante este derecho de igualdad para hombres y mujeres, porque es importante para Guatemala, un país que ni siquiera está en vías de desarrollo, porque es importante ese acceso a la educación para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros alcancemos esos estándares en materia educativa, vamos a poder ser nombrados un país en vías de desarrollo, y por eso es importante que las niñas también estén en casa, ver que también tengan esa oportunidad en igualdad con los caballeros, en el hecho de decir voy a regresar a casa a desarrollar mis tareas, no solo tareas domésticas, sino mis tareas académicas, el poder también desarrollarme en el ámbito cultural, el poder tener derecho, yo darme permiso como mujer de poder compartir con otras mujeres, de poder tener espacios de participación en el ámbito artístico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, el poder tener el derecho de conocer todo el territorio guatemalteco, el poder tener derecho de la libertad de locomoción, que tristemente es muy diferenciado en relación de hombres y mujeres. Y esto nos lleva a poder hacer una evaluación. ¿Qué es lo que nos transmiten los medios de comunicación? ¿Cómo está la vida de las mujeres? ¿Cómo están siendo muertas las mujeres? ¿Cómo están siendo lapidadas? ¿Cómo están siendo descuartizadas por el simple hecho de ser mujeres? Y esto es lo que nos lleva entonces al análisis de ese derecho a la igualdad. Igualdad en relación a cómo estoy disfrutando mis derechos humanos, en el acceso al trabajo, en el acceso a oportunidades, en el acceso a la felicidad, a la paz, a la tranquilidad. ¿Cómo mueren las mujeres? ¿Qué tipo de enfermedades desarrollan las mujeres por el tipo de vida que se lleva? Y esto, por supuesto, que en países desarrollados, en donde se ha puesto la importancia de vida a esta situación, en cuanto a las violencias que sufren las mujeres, a esas desventajas con las que nacemos por el hecho de ser mujeres, desde el momento en que se atiende la labor de un parto y se cobra 50 quetzales por atender la labor de un parto de una niña y 100 quetzales por la labor de un parto de un niño, y esto es del día a día de nuestra realidad. Desde allí estamos nosotros como sociedad dando una valía menor al hecho de ser mujer, al hecho de ser guatemalteca. Y vemos cómo a través de la historia
historia, muchas mujeres guatemaltecas y en el mundo han desarrollado de manera impactante en diferentes ámbitos de las ciencias, de las artes, de la cultura, y esto vale la pena que muchas más mujeres puedan ser empoderadas y motivadas para vivir de manera igualitaria esas oportunidades, el goce de esos derechos. Guatemala desafortunadamente es una sociedad posconflicto, y en las sociedades en donde ha habido conflictos armados y represión y dictaduras como en la nuestra, el abuso se convierte en norma y práctica de vida. Y las mujeres estamos acostumbradas a soportar en silencio esos abusos, desde la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, hasta las extorsiones que ahora las miramos como una práctica común en nuestra sociedad. Una sociedad aterrorizada es una sociedad que no habla, y no solo que no habla, sino que no reivindica sus derechos. Una mujer que conoce sus derechos es una mujer que usa el poder de la palabra. Una mujer consciente es una mujer que busca educarse, que busca superarse y que no admite el abuso sobre sí mismas. Cuando hablamos de este derecho específico de niñas y de mujeres, de un derecho a una vida libre de violencias, es porque a través del sistema y a través de la historia, las mujeres hemos padecido un sinfín de aberraciones, de situaciones degradantes, humillantes y diferentes formas de violencia. Y tristemente en Guatemala ostentamos niveles muy altos en este sentido. Vemos los niveles de femicidios, vemos los niveles de violencia física, psicológica, sexual, emocional, económica. Y por eso es que es un derecho de las mujeres que a través de la historia se ha demostrado que han padecido más, ese derecho de vindicación, ese derecho de poder exigirlo dentro de las familias, desde cómo creamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, cómo los educamos, cómo los posicionamos ante el mundo, ante esta situación de cultura de violencia y que ha sido naturalizada por el hecho de ser mujer. Cómo desde el ámbito educativo también se forma, se estereotipa o se fomenta la educación sexista. También cómo a través de los medios de comunicación, cómo a través del sistema de justicia, cómo a través de las organizaciones buscamos el posicionar a las mujeres de una manera diferente. Este derecho a una vida libre de violencias, desde cómo la historia ha marginado y excluido a las mujeres, de cómo se les ha dado muerte, de cómo a través de todo un sistema de vindicación de derechos humanos vemos que ha habido un avance, pero que es una situación eminentemente necesaria para cambiar este sistema de vida y transformarlo en una cultura de vivencia de derechos humanos. Y entonces ver el rol de la niña, de las mujeres dentro de las familias, dentro de las sociedades, cómo se toma incluso una doble o triple carga. Y vemos ahora a una mujer que sufre en el día a día, porque entonces tiene que multiplicarse en miles de facetas cuando realmente esa oportunidad está para hombres y mujeres. Cómo influye de manera directa en el desarrollo del niño y de la niña el que el padre se involucre en esa crianza, en cómo a través de la sociedad y el fundamentar el derecho a una familia, el tomar la conciencia de una forma igualitaria en cuanto a la procreación y crianza de los hijos. Y esto, tristemente, verlo a través de la humanidad, cómo la mujer en el proceso de gestación se ha comprobado que es una de las etapas donde sufre el mayor impacto de violencia por el hecho de que a través de la historia se le ha visualizado como un objeto de satisfacción, como un objeto de atención y disfrute para otros. Y esto es parte de este derecho a una vida libre de violencias en todas las etapas de la vida de las mujeres y de una manera especial las guatemaltecas, sobre todo las guatemaltecas que están en espacios en donde no hay una plena conciencia de qué son nuestros derechos humanos, donde no hay una plena conciencia de por qué es importante que papá, que mamá fortalezcan el autoestima de las mujeres, que las potencialicemos no para un cuento de hadas, que las potencialicemos para que sean profesionales en los ámbitos de la ciencia, en los ámbitos de la cultura, en los espacios políticos, como ese liderazgo que se ejerce desde el hogar en el día a día.
Para las primeras generaciones de mujeres que se inscribieron en la universidad, abrir brecha no fue tarea fácil. En primer lugar, tuvieron ante sí el desafío a las normas sociales establecidas y llevar por primera vez una voz femenina a las aulas universitarias, algo excepcional en la Guatemala de finales del siglo XIX. Yo tengo 12 años de estar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero antes de eso también ha habido otros procesos porque las mujeres universitarias empezaron como a organizarse. Prácticamente hay un hito histórico en el ámbito organizativo que fue en 1994, que cabalmente fue por una carta convenio que tuvo la Procuraduría de Derechos Humanos con la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ahí se empezaron a hacer diversas actividades muy interesantes en la universidad, lo que es investigación, docencia y extensión, en el tema de género y mujeres. Ahí creo que es la piedra angular que empiezan como a promover la organización de las mujeres. Habían mujeres organizadas, mujeres lideresas académicas a título individual, y también se empiezan como a tender puentes entre las mujeres universitarias o las académicas con el movimiento de mujeres en Guatemala, y esto permite pues ir conociendo la agenda. A lo interno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de una trayectoria, realmente han habido espacios colectivos, comisiones, coordinaciones de mujeres universitarias que han ido viendo de qué manera tener voz y voto dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿En cuanto a qué? Dentro del sistema de gobierno, la participación política de las mujeres, de hecho hay un mandato para promover la organización, la formación de las mujeres universitarias según el Plan Estratégico 2022. Eso ahí nos va posicionando, visibilizando a las mujeres. También el otro punto es de que existe un mandato institucional en el cual el Plan 2022 establece que hay que incorporar el enfoque de género en todo el quehacer. Esto lo que permite realmente es visibilizar a las mujeres, crear una política de educación superior, y dentro de esos ejes hay uno de participación de las mujeres. Paralelamente a esto, como les decía, hay grupos que en este momento le hemos denominado a partir del 2010, organizaciones que hacen vida universitaria. Sin embargo, digamos ese recorrido del 94 más o menos al 2000, hay una trayectoria que ha tenido como incidencia participación, organización, capacidad de propuesta. Sin embargo, no habíamos logrado en su momento, en su justa dimensión, poder tener voz y voto. Quiero remarcar aquí un hito histórico que vivimos las mujeres, pueblos indígenas en la San Carlos, que fue en el 2010. La toma de la Universidad de San Carlos y la demanda para poder trabajar la reforma universitaria nos permite a las mujeres esa ventana de oportunidad para ser un sector representativo en el proceso de reforma universitaria. Y a partir de esto, digamos, porque institucionalmente está, digamos, dentro del sistema gobierno, están las autoridades, está el sector estudiantil, está el sector docente, sector de sindicatos y administrativos, como, digamos, los actores claves. Sin embargo, no parecíamos específicamente las mujeres ni pueblos originarios o estudiantes que se escribían como de pueblos originarios. Este hito histórico del 2010 al 2015 para las mujeres representa esa ventana de oportunidad. Empezamos a participar, empezamos a hacer incidencia, a visibilizarnos para que nos tomaran en cuenta como un espacio de mujeres específicamente y que se recuperaran las propuestas de las mujeres. Luego se crea la metodología para llevar a cabo el Congreso de Reforma Universitaria, en el cual, pues, he de decirle, la mayoría pues éramos mujeres y teníamos a cargo esta actividad. Quiero decir que en este caso, por parte de, yo estoy del Instituto Universitario de la Mujer, como el liderazgo de estos procesos 2010 al 15, más o menos 17 todavía, estuvo la licenciada Miriam Maldonado y su servidora acompañando este proceso, y siempre, digamos, tenemos que tener claridad que cuando hacemos el análisis, digamos, de nuestra participación, tiene que ver con luchas de poderes, liderazgos y protagonismos. Romper con el dichoso techo de cristal que nosotras le denominamos, limitar los obstáculos que tenemos las mujeres, las desventajas que tenemos las mujeres en participar, pues tratamos de ver de qué manera conciliamos. Entonces creo que se necesitaba muchísimo procesos de sensibilización,
de que no era quitar a nadie ni poner a nadie, realmente era tratar de hacer procesos mucho más horizontales, con voz y voto, igual lo pedía el sector estudiantil, para tener esa representación. Logramos, digamos, tener el espacio como mujeres y luego, pues ya se fue, digamos, como trasladando estos liderazgos, lastimosamente tuvimos un quiebre ahí de retrocesos y ya, digamos, la representación estuvo nuevamente y se quedó como sector estudiantil, docentes, administrativos, sindicatos. Pueblos originarios trató de mantenerse todavía ahí como visibles, lastimosamente, las mujeres nos cooptaron sector docente, entonces ahí, digamos, el liderazgo que en su momento tuvo Miriam, pues logró todavía mantener y conciliar la representación de las mujeres dentro del sector docente. Eso de una u otra manera pues nos daba esa garantía de seguir como sector dentro de este proceso de reforma universitaria. Ya tuvimos, se hicieron nuevamente una actualización de una política, se quedó la representación, hay, digamos, organizaciones de mujeres que hacen vida universitaria en la USAC, que eso les permite seguir en el proceso. Actualmente estamos en el proceso de consolidar lo que es la CRU, que es el otro espacio representativo para ir impulsando la reforma universitaria en San Carlos. Están las mujeres, en este caso nos toca a nosotras como institucionalidad, generar como las condiciones de organización y representación. Esto quedó plasmado en la metodología también, o sea que ahí, digamos, a la hora de hacer todas las asambleas en los centros universitarios, unidades académicas y administrativas, siempre tiene que haber la representación de una mujer. Esto nos permite de una u otra manera, como nosotros decíamos, que una especie de pirámide, de abajo para arriba, realmente ir logrando posicionándonos en el sistema de gobierno de la universidad, pero también ser agentes de cambio, actoras con voz y voto, y yo creo que realmente al final de cuentas lo que deseamos realmente es una universidad inclusiva, equitativa, con pertinencia cultural definitivamente, porque ya visibilizamos y estamos también dándole espacio y se están abriendo espacio para otros grupos representativos en la universidad que también quieren ser parte de, pero también quieren tener voz y voto en la toma de decisiones, en la conducción de la universidad, y eso creo que es muy importante. Y están teniendo las condiciones porque también a nivel institucional están las políticas universitarias que son las sombrías, que nos permiten realmente operativizar en todo el quehacer, digamos, estas acciones afirmativas en su momento nosotros las hemos denominado, y eso pues realmente permite como mucho más democracia, de participación, de sentirme parte de, como pertenencia en esta casa de estudios. Entonces yo creo que eso es muy importante, que hoy por hoy, a lo largo de estos ya casi, ¿qué?, 9 años, y que se retoma pues este año también el proceso de reforma universitaria, pues realmente le da como esa ventana de oportunidad nuevamente a las mujeres como a otros sectores de participar en todo el quehacer de la Universidad de San Carlos. Conmemorando a las mujeres a través de la historia, en el 8 de marzo llamamos a la reflexión de tomarnos el tiempo, el espacio y sobre todo el corazón y la conciencia para pensar en qué están haciendo las mujeres, en dónde están las mujeres y por qué están las mujeres como están. Y esto nos lleva a esa lucha histórica que se marcó desde el siglo XIX con las mujeres obreras, tanto en Estados Unidos como en Europa, esas mujeres valientes, como a través de toda la historia que se han pronunciado, se han manifestado en rebeldía de las imposiciones, de las injusticias, y vemos cómo se marca esa lucha histórica de las mujeres en ese entonces, que trasciende hasta en 1917, allá en Rusia, cuando a través de esa marcha que se impulsó de vindicación de derechos de las mujeres en relación con la vivencia de los derechos de los hombres, en 1917 en Rusia se establece ya la oportunidad de voto por primera vez en la historia para las mujeres. Y es por eso que se marca ese antes y ese después para la participación de la mujer en el ámbito de los derechos civiles y políticos. También cómo esta lucha histórica se ha ido reconociendo a través del Sistema de Naciones Unidas allá en 1975, donde por primera vez se establece
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y a la fecha ha ido un avance en cuanto a esa vindicación de derechos de las mujeres en relación a cómo viven los derechos humanos entre hombres y mujeres. Y ese es el llamado a la reflexión, no solo el hecho de ver ese antes y ese después, sino el buscar de manera estratégica, de manera innovadora, cómo llevar a la realidad la igualdad en la vida de los hombres y las mujeres. Y eso nos llama a poder ver cómo están las mujeres a nivel nacional, cómo en nuestra Guatemala, aquellas mujeres, como le decimos nosotros, de a pie, del día a día, en esas luchas históricas que desarrollan, en cómo llevar el sustento diario, el cómo mantener dentro de la tradición oral esa riqueza cultural, el cómo luchar por la vindicación de las mujeres a través de las diversas formas de violencia que se sufren en el día a día. Eso nos lleva a la reflexión de cómo nosotros como guatemaltecos, conscientes de nuestras responsabilidades y también conscientes de nuestros derechos, vamos a impulsar acciones que den una igualdad real a las mujeres en Guatemala.